Muy buenos días, les saluda Juan Carlos Garita, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Nexis Talks. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la integración y ese partnership entre Microsoft y Sophos, entonces esperamos que esta sesión sea de mucho provecho para todos ustedes. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de cómo asegurar esa infraestructura de Microsoft Azure con XG Firewall de Sophos, ¿verdad? Entonces esperamos que puedan evacuar todas sus dudas acerca de esta integración y sacar mucho provecho también para promover estas soluciones en el mercado. El día de hoy nos acompañan dos expertos de cada una de las líneas, ¿verdad? De las cuales vamos a estar conversando. Por la parte de Microsoft nos acompaña David Enríquez, quien es ingeniero preventa ubicado en El Salvador. Y por la parte de software nos acompaña el ingeniero preventa Miguel Serrano. Entonces, el día de hoy vamos a estar conversando de la mano de ellos. Les recuerdo que el chat de consultas va a estar activo durante toda la sesión, por lo cual les instamos a evacuar todas sus dudas, ¿verdad? Dejarnos también sus comentarios por ahí. Entonces, sin más, le doy la más cordial bienvenida a nuestros speakers del día de hoy. Adelante, Miguel, y adelante, David. Muchas gracias, Juan Carlos. Tengan buenos días a todos. Les voy a compartir por acá en mi pantalla para que podamos conversar. Este día pues vamos a hablar de un tema bastante interesante, de lo que es la integración que se realiza, ¿verdad? A través de esta plataforma de Microsoft Azure y las facilidades y las bondades que a través de Sophos Firewall nosotros podemos brindarles a todos nuestros clientes la mejor protección a nivel de perímetro, ¿verdad? Y para dar inicio también quisiera comentarles algunos datos bastante interesantes que ahora el día pues se convierten en un desafío enorme para lo que es la infraestructura a nivel de la red, ¿verdad? Ahora en día pues contamos con un concepto llamado la tormenta perfecta. Pero ¿qué es la tormenta perfecta? A nivel de seguridad de la red, ahora en día nos encontramos en medio de esta tormenta. ¿Por qué? Hay un resultado de gran volumen de tráfico ahora cifrado, ¿verdad? Y esto se ha convertido en un desafío para lo que son las redes modernas. ¿Por qué? Hay tantos datos ahora en día cifrados, pero no todas las organizaciones tienen la capacidad de poder descifrar o verificar todo ese tráfico cifrado.
Y tenemos algunos detalles bastante interesantes y algunos datos muy valiosos. Por ejemplo, ¿qué nos dice Google el día de ahora? Voy a poner por acá un puntero. ¿Qué nos dice Google ahora en día? Que a nivel de visibilidad, el 90% del tráfico está encriptado, pero esto significa a nivel, ¿verdad?, de lo que es infraestructura o a nivel de un departamento de TI, un enorme punto ciego. ¿Por qué? Porque no podemos identificar todo ese tráfico cifrado y la mayoría de empresas ahora en día no tienen un firewall que realice estas tareas. ¿Por qué? Porque nos pueden decir de que su rendimiento del equipo no da suficiente, ¿verdad? Para poder analizar todo ese tráfico, no es lo suficientemente veloz para poder identificar todo ese tráfico malicioso. A nivel de amenazas también nos dice los laboratorios de Sophos que las conexiones de malware y PUA son TLS. ¿Qué significa esto? Que los atacantes lo están explotando muchísimo. ¿Por qué? El 50% de las amenazas ahora en día manejan tráfico encriptado. Así como la tecnología a nivel de protección va avanzando, también los cibercriminales o ciberdelincuentes también han encontrado la manera de cómo hacer o burlar, ¿verdad?, todo lo que son nuestra protección a nivel de perímetro. Y a nivel de rendimiento, pues el 91% de todas las organizaciones no utilizan una inspección TLS, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las organizaciones son impotentes. Y cuando me refiero a esto, pues básicamente significa, ¿verdad?, que la mayoría, ahora en día, la mayoría de las organizaciones están protegidas. La mayoría están utilizando lo que es eh, esta tarea del TLS, pero hay un enorme punto ciego, como lo veíamos al principio, que es bastante preocupante a nivel de infraestructura. Y podemos identificarlo, ¿verdad? A través de lo que son nuestras aplicaciones a nivel de la nube, ¿verdad? Como estábamos diciendo, como veíamos anteriormente, pues la mayoría no utilizan esta verificación porque su equipo posiblemente no tenga las capacidades a nivel de hardware, ¿verdad? O ese músculo para poder realizar todas estas tareas. Así que el día de hoy, hablando con esta integración que nosotros manejamos con Microsoft, nosotros les presentamos a ustedes como nuestros clientes, ¿verdad?, la mejor experiencia en gestión. Y cuando me refiero a esto y viendo todos los datos anteriores que nosotros pudimos observar, nosotros ahora en día en Sophos, desde 1985, venimos desarrollando tecnologías a nivel de hardware y a nivel de software, en las cuales ahora en día pues nos va a facilitar lo que es el trabajo, ¿verdad?, a nivel de departamento de TI, ya que hay un punto bastante importante. La mayoría de los desafíos a nivel de visibilidad ahora en día, pues nosotros ayudamos a nuestros clientes a obtener un mejor nivel de visibilidad que quieran y necesiten, ¿verdad? Para saber qué es lo que está ocurriendo en nuestra red, ¿verdad? Comienza tan pronto como nosotros iniciamos sesión, lo primero que vamos a observar es nuestro dashboard central, ¿verdad? Dentro de nuestro firewall, en el cual nosotros vamos a poder de primera mano, primera instancia, poder tener visibilidad de cuáles son las amenazas o los sistemas en riesgo. Voy a también poder observar o tener esta parte importante que son mis usuarios en riesgo, o también voy a identificar todo el tráfico cifrado, ¿verdad?, que ha entrado a mi organización, y también voy a tener la posibilidad de verificar todo a nivel de aplicaciones o sitio web. Aparte de lo que es la visualización a nivel de dashboard, también tenemos esta parte de reportería. Sophos incluye más de 1000 reportes ya preconfigurados para que ustedes, con un par de clics, ustedes puedan saber qué es lo que ocurre a nivel de red o sacar, digamos, un reporte gerencial, si en caso lo queremos así, ¿verdad? Pero ¿qué también podemos hacer? Verificar todos aquellos usuarios que están en riesgo. Y la mayoría ahora en día de administradores de TI sabemos de que es un desafío bastante importante conocer, ¿verdad?, nuestros usuarios y conocer qué es lo que realizan a ese nivel, ¿verdad?, de navegación o qué tipo de aplicaciones ellos utilizan. Yo fácilmente haciendo un clic en esta parte de acá,
puedo observar esos 3 usuarios y puedo observar qué es lo que ellos están navegando a nivel web, ¿verdad? Y por qué significa usuarios en riesgo para lo que es mi firewall, ¿verdad? Posiblemente estén entrando a sitios a descargar, por ejemplo, contenido malicioso o estén visitando sitios web que no tengan una categoría en específica, ¿verdad? O violando alguna regla, ¿verdad? Como saltarse el firewall perimetral con esas famosas VPN que ahora en día muchos se utilizan. Pero nosotros en Sophos tenemos la habilidad de poder controlar toda esa información y controlar todo el tráfico. Ahora bien, hablando un poco sobre la integración que tenemos ahora en día con lo que es la parte de Microsoft, yo quiero que tengamos bien claro, ¿verdad? Lo que podemos realizar a nivel, ¿verdad? Ahora en día, pues existe ya una plantilla predefinida en lo que es Marketplace y mi compañero más adelante lo va a mostrar, en donde yo con un par de clics yo puedo hacer un despliegue de un firewall. Pero aparte de eso, yo quiero que ustedes no se preocupen porque ustedes podrían indicar o podrían mostrarse un desafío para ustedes y decir, ok, voy a implementar un firewall, pero tengo que empezar a implementar políticas, tengo que empezar a crear todo desde cero. Pues déjenme decirles que en Sophos, pues trabajamos en lo que es la simplicidad de todos nuestros productos y por eso nosotros ya tenemos políticas de protección preempaquetada. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una política para el descifrado o la inspección de SSL, para lo que es todo el filtrado web, para lo que es a nivel de IPS, que en el cual yo voy a estar vigilando todas las conexiones que atraviesan mi firewall, voy a tener un control de aplicaciones, voy a utilizar el traffic shaping para poderme asegurar de que mi ancho de banda esté disponible para las aplicaciones que sí lo requieran y también tengo lo que es políticas ya preconfiguradas a nivel de WAF, ¿verdad? Web Application Firewall. ¿Qué significa esto? De que nuestro sistema ya está preparado y puede proteger toda su infraestructura a nivel de la nube o nivel en sitio en solo 5 minutos. Así es de sencillo realmente lo que es la implementación de un firewall. ¿Cuáles son las opciones de implementación? Pues a nivel de implementación nosotros tenemos 3 modelos, ¿verdad? Tenemos los equipos físicos, que son nuestros Firewall XGS, la nueva familia que se ha agregado desde abril de este año, ¿verdad? Podemos tenerlo de una manera virtual en sitio, pero también hay un punto bastante importante, que a nivel de nube pública ahora nos integramos y estamos totalmente certificados para poder tener toda nuestra, asegurar toda nuestra infraestructura desde lo que es Microsoft Azure, ¿verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer ahí? Pues básicamente, como les mencionaba, ya tenemos una plantilla predefinida a nivel de Marketplace, en el cual yo con pocos clics puedo hacer un despliegue de un firewall y en 5 minutos yo ya puedo estar y tener asegurada y protegido, ¿verdad? Todo lo que es mi infraestructura, ya sea en nubes públicas o en sitio, ¿verdad? Y tenemos pues las dos maneras, ¿verdad? En las cuales nosotros podemos licenciar este producto, ¿verdad? Que yo puedo pagar por lo que uso, ¿verdad? O también llevar mi propia licencia, ¿verdad? De esas dos maneras yo me puedo asegurar de que voy a mantener la protección a nivel de nube, ¿verdad? Y voy a tener pues un producto listo y preparado que en 5 minutos yo ya estoy protegiendo toda mi infraestructura. Eh, por el momento no sé si existe alguna consulta, si no, pues yo daría paso a lo que es mi compañero David, que nos va a platicar también un tema bastante interesante sobre lo que nos trae Microsoft Azure, ¿verdad? Y las ventajas que podemos visualizar sobre ello. Adelante, David. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos. Gracias por estar en este evento. Como comentaba Miguel, yo el día de hoy voy a hablarles un poco de Azure y cómo se puede integrar con Sophos. Solo me permiten, voy a presentar pantalla, a compartir pantalla, perdón.
Miguel, ¿puede cerrar la pantalla, por favor? Adelante, perdón. Gracias, no hay problema. Ok, como les comentaba, vamos a ver un poco un overview de Azure. Ok, empezamos diciendo o preguntando qué es la nube. Para el caso de informática, o lo que estamos en el ambiente de la computación, la nube, bueno, es prácticamente tratar de o almacenar datos que son usados en computadora en varios servidores, y que a su vez esos datos se pueden acceder desde Internet. Es prácticamente tener un data center o una N cantidad de servidores en la nube y poder acceder a ellos vía Internet. ¿Qué es lo que se tiene comúnmente? Bueno, se tiene un data center en la oficina central. Pueden haber otros servidores en otras oficinas y se interconectan entre ellos. O sea, pues la nube es eso, ¿verdad? Poder tener información almacenada en servidores públicos. Pero, ¿qué es la nube realmente? Bueno, es una forma poderosa de transformar su negocio. Y eso, ¿cómo lo hacemos, verdad? O bueno, ¿qué usos le podemos dar en la nube? Podemos, por ejemplo, como vemos en esta pantalla, poder crear nuevas aplicaciones o servicios digitales, siempre pudiendo utilizar la tecnología que en este caso nos ofrece Azure. Poder también realizar copias de seguridad, recuperar datos y almacenarlos también. De igual forma, podemos también utilizar funcionalidades de inteligencia artificial, que en este caso Microsoft tiene desde la nube. Eso se puede utilizar también. Otro uso que se le puede dar a la nube en cuanto a poder mantener el negocio seguro es con cumplimiento de normas. Microsoft tiene o cumple bastantes ISOs, está regulado por muchas ISOs, entonces también de ese lado Microsoft colabora o puede mantener resguardada la información y los procesos. También se pueden desbloquear el potencial de los dispositivos conectados y también poder hacer análisis de datos y predicciones. Eso es también con software que se puede adquirir del lado de Microsoft. Todo eso y otras muchas cosas más se pueden realizar desde la nube, o ese uso le podemos dar a la nube. También hablando de los beneficios que podemos tener en la nube, podemos hablar de la rentabilidad. Por ejemplo, no hay que hacer una inversión grande pues al principio, sino que se puede empezar con poco y después ir creciendo en el tema de infraestructura o de los servicios que se adquieran. No como que yo tenga, poniendo el ejemplo de que yo tenga un data center y tenga que adquirir o invertir mucho dinero en traer servidores físicos, instalarlos, implementarlos. En este caso, no, en la nube sí es el aprovisionamiento es mucho más rápido y solo se usa lo que se paga. En este caso, el pago es mensual, se paga lo que se utiliza, el procesamiento y el almacenamiento. También es escalable, lo que le comentaba antes, pero puede empezar con una cantidad de servidores y así puede ir creciendo dependiendo la demanda del negocio que tenga cada cliente. También es elástica en el sentido de que puedo crecer también en los procesos, así como la forma escalable, también en la forma elástica puedo ir creciendo en los procesos.
Otro beneficio es que es actual, o sea, yo utilizo, en Azure utilizamos la última tecnología, las actualizaciones están semanales, hay actualizaciones de seguridad o actualizaciones de mejoras, dependiendo de qué se utilice, ¿verdad? Si se utiliza infraestructura de Windows, sistema operativo, seguridad, eso también se utiliza lo último. En la parte confiable podemos hablar sobre las ISOs o los compliance que tiene Microsoft con otras entidades para poder cumplir y estar siempre en la vanguardia con las normas de seguridad. En el tema global, aquí yo les puedo mencionar que Azure tiene más de 50 sitios donde se puede crear infraestructura. Hay sitios en América, en Europa, en Asia, que se pueden utilizar. Entonces, sí hay varios data centers donde el usuario final puede utilizar IBM para poder tener su información ya sea resguardada en varios sitios y no solo en uno también. Aparte de guardar la información, tener el proceso. Y la forma segura está bastante amarrado también a la confiabilidad, ¿verdad? Que siempre se siguen normas de seguridad y también se cuentan con software para poder, o con aplicaciones para poder también mantener seguro el procesamiento y la data. En Azure tenemos 3 tipos de servicios. Aquí hablamos de IaaS, PaaS y SaaS. Ahora lo vemos más detenidamente. IaaS, como vemos en la diapositiva, es infraestructura como servicio. O sea, significa que el usuario o el cliente final va a tener servidores virtuales en la nube y a esos servidores tiene más administración sobre ellos. Cuando hablamos de PaaS, Platform as a Service, plataforma como servicio, ahí más que todo no se utiliza más software como servicio para poder realizar desarrollos y el usuario final o el cliente final se despreocupa de la parte de administración de servidores. Y software como servicio, aquí solo lo que se realiza es el uso del software como tal. Aquí hablamos más que todo de Microsoft y de Office 365. Y así hay otras herramientas como Dynamics también. Aquí vemos en el desglose de la gestión, por ejemplo, ¿qué es lo que administra un departamento de IT en una empresa? Bueno, como ven, ¿verdad? Todo, desde redes, almacenamiento, servidores, hasta los datos y accesos. Y así vamos a ver el tema de infraestructura como servicio, que es lo que veíamos en la diapositiva anterior, IaaS. Como pueden ver, lo que Microsoft administra o de lo que se encarga Microsoft es del tema de virtualizaciones, lo que está en azul, ¿verdad? Servidores, almacenamientos y redes. Y el usuario, el cliente final, administra los temas de sistema operativo, middleware, aplicaciones y datos y accesos. De igual forma, en la plataforma, ahí son menos ítems de los que el usuario se tiene que preocupar. En este caso serían las aplicaciones y los datos. Y por último, tenemos el software como servicio, que ahí lo que les mencionaba antes, ¿verdad? El usuario solo está, o en este caso solo está preocupado por la administración de los datos y el acceso. Como pueden ver, así en resumen, el usuario siempre está o siempre va a estar preocupado por la administración de los datos y los accesos. Y es acá donde viene el tema de poder integrarlo con Sophos, que es una herramienta que me sirve para poder realizar para poder asegurar, el tema de accesos. También comentarles que en suscripciones comerciales para Azure tenemos varios escenarios, ¿verdad? En este evento yo les voy a hablar de 3. El primero es Pay as to Go. O sea, eso es paga lo que tú consumas, ¿verdad? Eso se crea una cuenta en Azure
y se puede realizar el cobro con tarjeta de crédito. Esa es una forma directa que se puede realizar o que se puede tener más bien recursos en Azure. La segunda es Enterprise Agreement. Ese es un contrato que se hace directamente con Microsoft y igual, ¿verdad? Pues se pueden tener servicios o recursos en la nube. Y el segundo es tener una cuenta CSP. El cliente hace una suscripción, en este caso con un distribuidor que sería Cognizy en este caso, para poder tener siempre sus recursos en la nube y el pago se realiza mensualmente de los servicios o de los recursos que se tengan en la nube de Azure. Gracias, David. Una consulta, David. Sí, perdón. En la Sí, Miguel. parte anterior donde estabas en las suscripciones comerciales, veo que tenemos 3 tipos. Si yo elijo la primera opción y luego quiero migrarme, por ejemplo, a Enterprise Agreement, ¿yo lo puedo realizar o tengo que realizar otro procedimiento? No sé si eso lo... O viceversa, ¿verdad? Si yo tengo el CSP, yo me puedo pasar a otro de los niveles de suscripciones. Claro, sí, hay diferentes procesos o diferentes, pero sí, contestando la pregunta, sí se puede. Yo puedo pasar, por ejemplo, hay muchos usuarios que desconocen que pueden tener otro tipo de contrato, porque lo que se ve a primera mano es, yo entro al portal de Azure, creo mi usuario, mi suscripción, y me pide una tarjeta de crédito. Eso es como que lo primero que sabe el usuario, ¿verdad? Pero si ellos prefieren o desean hacer un pago mensual, ya sea por cuestiones de contabilidad, sí se pueden hacer migrar sus recursos, así es. Perfecto, gracias. Eso se ver más a detalle, ¿verdad? Pero en resumen, sí se puede. Sí, yo puedo migrar de suscripciones, de Azure. Perfecto. Ok. Como les decía, este es un overview del portal, aquí donde yo puedo, o es una de las formas que yo tengo para poder controlar o para poder administrar los recursos que tengo en la nube. Aquí yo puedo ver alertas, puedo aprovisionar recursos, puedo monitorearlos y también de igual forma poder ver la salud y administración en general de los recursos que yo tenga en la consola, perdón, en una cuenta, una suscripción de Azure. ¿Qué servicios básicos me ofrece IaaS, infraestructura como servicio o infraestructura como servicio? Que es el tipo de Azure que se podría o que utilizaríamos en este caso para aprovisionar el appliance de XG Firewall. Bueno, los servicios básicos que tengo son cómputo, almacenamiento y redes, ¿verdad? En la parte de cómputo hablamos principalmente de máquinas virtuales o conjuntos de disponibilidad, ¿verdad? Máquinas virtuales donde yo tengo procesadores y memoria, ahí yo hago las diferentes configuraciones. En almacenamiento, bueno, como vemos, discos o blobs de archivos, que es una tecnología que se utiliza Azure para poder almacenar información. Y en tema de redes, bueno, igual como en un data center normal, también hay que interconectar de alguna forma los servidores virtuales. También se utilizan ese tipo de servicios en Azure con las redes virtuales. Tenemos temas también de VPN y balanceadores. Y por último tenemos la seguridad y gestión, que es donde se pueden hacer análisis de logs, de los logs de los diferentes servicios que se tengan implementados o en producción en una suscripción o una consola de Azure y poder hacer backup y recuperación de sitios o de información como tal. Y ahondando más en el tema de máquinas virtuales, yo puedo tener
puedo elegir el idioma, la carga de trabajo o el sistema operativo de la máquina virtual que desea provisionar en Azure. En este caso podemos tener, bueno, tenemos diferentes tipos de, o más bien Azure soporta diferentes tipos de sistema operativo como Linux, SUSE, la parte de Windows, etcétera, ¿verdad? Y como pueden ver acá en el tema de, ya les digo, voy a... Perdón, acá en el tema de conectividad se puede hacer una conectividad híbrida a red local o lo que les comentaba antes, ¿verdad? Las opciones son flexibles para poder calcular eh, qué tipo de máquina virtual es la que se desea en producción, ¿verdad? En este caso tenemos el ejemplo de que puede ser un núcleo con 1 TB de almacenamiento o puede subir de esa configuración a 32 core. Dependiendo de la cantidad o de la configuración que tenga la máquina virtual, así es como también se va a pagar mensualmente, ya sea con tarjeta de crédito o con una cuenta o aprovisionándolo con CSP. Y bueno, como dice al final, se paga lo que se utiliza, ¿verdad? No como, por ejemplo, en los servidores físicos que yo compro de repente, o los clientes, perdón, compran un servidor con 64 gigas y al final del día se utiliza el 40 o el 50%, ¿verdad? En cambio acá, dependiendo de las necesidades, así se puede ir incrementando o incrementando la cantidad de memoria RAM o la cantidad de cores que vaya a utilizar esa máquina virtual. Bien, esto es lo que tenía para mostrarles en la parte en el overview de Azure. Ahora voy a pasar, les voy a compartir, perdón, eh, mi consola web para mostrarles cómo se puede provisionar el appliance de XG Firewall. Y posteriormente Miguel me va a ayudar con la explicación o más bien va a explicar un poco la configuración del lado de la consola de Sophos. Permítanme un momento. Gracias, David. En tanto nos compartes nuevamente pantalla, recordarles a todos nuestros asistentes, ¿verdad? Que tenemos el chat de consultas activo. Si ustedes tienen alguna consulta, algún comentario con respecto a lo que nuestros expertos están comentando el día de hoy, con gusto lo pueden colocar en ese chat. Ok, gracias, Juan Carlos. Me avisan si ya pueden ver, por favor, la pantalla. Ya se visualiza. Correcto. Ok, gracias. Gracias. Bien, como les comentaba, permítanme. Como les comentaba, este es el portal web de Azure, aquí donde yo puedo realizar las diferentes tareas de administración o aprovisionamiento. Y lo que vamos a hacer ahorita es simular que vamos a aprovisionar el appliance de Sophos, del XG5. Entonces, en este caso, elegimos aquí está ya, como comentaba Miguel hace un momento, en el Marketplace buscamos el modelo y aquí podemos ver en el overview qué es lo que puedo hacer con Sophos, los planes de pago y otra información de soporte. Entonces aquí le damos clic en crear. Eso nos va a llevar a diferentes campos que tenemos que rellenar. Por ejemplo, creamos un grupo de recursos. En lo que lo creo, bueno, comentarles que un grupo de recursos es un lugar donde yo puedo agrupar los diferentes, por ejemplo, máquinas virtuales o ítems o recursos que puedo yo tener o que me pueden servir para poder mantener una infraestructura en Azure. Aquí me pregunta en qué región. Acá yo les digo, por ejemplo, es lo que les comentaba antes, ¿verdad? Que Azure tiene más de 50 regiones. Aquí yo le puedo decir, aprovisionarlo en el este 2 de Estados Unidos, en el este 1, etcétera. Para este caso lo vamos a dejar ahí. Aquí colocamos un nombre de virtual y nos pide una contraseña. Aquí tenemos que seguir los lineamientos o el compliance de la contraseña, que tiene que llevar menos de tantos caracteres, máximo o más de tantos, mayúscula, símbolo y número.
para poder continuar con los pasos. Vamos a ver. Ok, después de eso ya le doy clic y voy a revisar el detalle de las instancias. Y aparte también, aquí lo que comentaba Miguel hace un momento, el tema de licencia, ¿verdad? ¿Qué tipo de licencia voy a utilizar? Si es una licencia que yo voy a traer o pago por uso. Y acá en el tamaño de las virtuales, aquí donde yo le digo cuántos CPUs o cuántos cores y cuántos gigas de RAM me va a utilizar. Aquí va a depender más que todo de qué tanta carga de trabajo va a tener el firewall, ¿verdad? Así también es como se puede configurar. Y acá en la configuración de las redes, yo puedo configurar o puedo crear una virtual network, que es como el corazón de la red que yo voy a tener dentro de este grupo o dentro de la infraestructura que tenga. Y así también una subred LAN y una subred WAN. Y también le tengo que asignar una IP pública. Solo voy a colocar acá estas opciones. Perdón. Acá la voy a colocar de esta forma. Backend y front. Esto más adelante se lo voy a explicar cuando ya veamos la configuración de Sophos con Azure. Y acá una IP pública aquí importante, que la IP pública que tenemos que asignar sea estática para que cuando se apague el servidor, o en este caso el appliance, no la cambie cuando se ingrese. Entonces aquí le damos OK y también podemos crear, o creamos más bien, debemos de crear una cuenta de storage. Aquí le vamos a poner un nombre, le damos que lo valide, porque ese nombre tiene que ser único. Le damos OK y acá le damos Next y solo, bueno, faltó algo en las instancias. El DNS, sí. Esto es importante también para poder entrar desde otra consola o desde otro browser, perdón, al firewall. Aquí le damos está validando la configuración y acá le damos crear y ya iniciaría el proceso en este caso de creación de la appliance. Acá como ya nos adelantamos, ya tenemos creado ese appliance, nos vamos acá las máquinas virtuales y es este que tenemos acá. Acá como pueden ver ya tenemos el appliance, está con una cierta configuración de un size, en este caso tiene 2 virtual CPU y 4 GB, acá la IP pública y el DNS. También comentarles que en la parte de networking tiene 2 tarjetas, ¿verdad? Una tarjeta que va para la parte WAN y una para la red WAN, perdón, y otra para la red LAN. Y de qué otra forma, o más bien, ¿qué más es lo que hay que hacer para poder conectarlo o para poder integrarlo con el firewall? Bueno, del lado de Azure se configuran ¿cómo se llama? Los NSG, los Network Secure Groups, para poder redireccionar el tráfico más bien de la red, de la network hacia el firewall. Y también lo hacemos a través de tablas de ruteo. Así es como le decimos que no va a haber tráfico, o más bien no va a haber salida del lado de Azure, sino que a través de Sophos. Y también comentarles de que las máquinas virtuales, por ejemplo, acá tenemos una máquina virtual. Esta máquina virtual no tiene IP pública. Entonces, todo el tráfico que genera lo hace a través del firewall. Bien, esto es lo que tenía para comentarles del lado de la integración. Ahora le doy paso a Miguel para que continúe con la explicación de la configuración que se realiza del lado del XG Firewall de Sophos. Muchas gracias, David. Interesante todo lo que Microsoft y Sophos nos facilita, ¿verdad? Para poder proteger toda nuestra infraestructura. Como ustedes pudieron observar, ya tenemos una plantilla predefinida. El tamaño, y es un dato bastante interesante, el tamaño que uno asigna en cuanto a recursos, pues eso dependerá de un dimensionamiento
el cual nosotros les podemos apoyar para saber cuál va a ser el consumo y el uso que ustedes van a poder brindarles. Ahora bien, yo les quiero compartir por acá también qué es lo que nosotros podemos realizar al mismo tiempo que estamos cuando hacemos el despliegue del Firewall XG, nosotros tenemos dos opciones. La primera, como la mencionó David, pues entrando directamente a lo que es la URL de nuestro Firewall. Al iniciar sesión, inmediatamente nosotros vamos a tener una visualización completa de qué es lo que está ocurriendo a nivel de nuestra red, pero también comentarles que en Sophos facilitamos lo que es la administración para lo que es el departamento de TI. En Sophos tenemos una consola única basada en la nube también que se llama Sophos Central. Desde Sophos Central yo puedo configurar y administrar cualquier producto que yo tenga a la mano o tenga con Sophos. También voy a poder ver un resumen de alertas como ustedes lo pueden visualizar acá, ¿verdad? Voy a tener las alertas más recientes, qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, aquí me dice que ya se restauró la conexión con un firewall en Sophos Central. Pero también hay una parte interesante. Yo desde acá puedo tener toda la administración de mis firewall. No importa si yo tengo uno, no importa si yo administro 5, yo voy a tener la capacidad de poder crearlos por grupo. Y aquí lo vamos a ver cómo es que lo manejamos a este nivel a través de estos grupos. Por ejemplo, yo acá tengo, por ejemplo, un firewall en lo que es Azure. Y yo fácilmente con un clic, haciendo clic en esta parte, automáticamente me va a llevar a lo que es la consola con la URL de mi firewall para administrarlo, ¿verdad? Y desde acá, como les mostraba o les mencionaba en un inicio, tengo la capacidad de observar qué es lo que está ocurriendo. Con nuestro firewall XG, ustedes van a recuperar lo que es el control de su red. Van a saber específicamente qué es lo que está ocurriendo. ¿Por qué? A través de reglas y políticas nosotros podemos configurar, ¿verdad? Todas las reglas o especificar servicios en específicos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos configurado para permitirle el RDP a ese servidor a través de Azure, ¿verdad? O también manejar todo lo que es el tráfico hacia una DMZ o el tráfico hacia una WAN. Al mismo tiempo, tengo la capacidad con un clic venir y poder configurar lo que son mis políticas a nivel de restricciones web. Por ejemplo, yo acá tengo esta parte creada de bloqueo de sitios no autorizados, en el cual yo le voy a prohibir a todos los usuarios o a esos servidores en específico a qué sitios deben de navegar. Y de esta manera yo voy a tener un completo, voy a asegurarme, perdón, voy a asegurarme de que tengo el control de todo lo que ocurre a nivel de mi infraestructura. También nosotros manejamos lo que es un control de aplicaciones. Este control de aplicaciones me va a permitir a mí poder restringir de manera granular cualquier servicio que yo identifique que dentro de mi organización o me esté generando mucho consumo de ancho de banda o posiblemente por políticas de la empresa no permita yo ese tipo de navegación. Y un ejemplo fácil puede ser de que yo pueda venir y pueda buscar lo que es el WhatsApp. Al filtrarlo, yo con un par de clics, yo puedo restringir, ya sea en aplicaciones móviles, puedo restringir lo que son las llamadas o el video o el uso, ¿verdad?, del WhatsApp web, que ahora es posible realizarlo a través de una URL. Yo voy a tener la capacidad de poder, de una manera en pocos clics, poder tener todo ese control. Y así con muchas aplicaciones que ya vienen predefinidas. Y también yo tengo la posibilidad de crear mis propias aplicaciones. Si yo las quiero controlar con Sophos, hay una integración muy maravillosa entre lo que es el Firewall XG y lo que es nuestro antivirus Intercept X, en el cual entre ellos dos se comunican y se pasan información. Una observación, por ejemplo, nuestro Firewall XG puede detectar que a nivel de tráfico hay una aplicación que a él la ve como desconocida porque no conoce ni su nombre, no conoce dónde está instalada. Toda esa información nosotros
el firewall se la pide automáticamente a nuestro antivirus. Nuestro antivirus le va a decir el nombre de la aplicación, la ruta donde está instalado y el tipo de tráfico que esta aplicación genera, ¿verdad? Ya teniendo toda esa información, fácilmente yo puedo venir aquí y controlar esa aplicación, ya sea bloqueando o poniéndole alguna restricción, ¿verdad? A través de navegación. Una parte también bastante interesante y que a mí me gusta mucho Miguel, mostrar es la... Dime, Miguel, perdón, sí, hay dime. una pregunta de uno de los participantes. Bueno, viendo la integración con Azure y Sophos, Sí, con la infraestructura que se puede crear en Azure, también se debe, bueno, como eso es en la nube, ¿verdad? Y a través de sí. Internet de cómo hacemos la conexión. Entonces, ¿hay alguna forma de poder interconectar o de poder conectar una empresa, ponete, por ejemplo, una oficina primaria o sus oficinas secundarias hacia los recursos que están en la nube a través de VPN? Sí, interesante pregunta y muchas gracias por esa consulta. Fíjate que sí, nosotros a través de VPN tenemos la capacidad de interconectar uno o varios sitios. También en Sophos, pues, tenemos unos equipos llamados los SD-Red. Esos SD-Red básicamente es un Zero Touch Deployment. ¿Qué significa esto? Que yo solo necesito llegar al sitio C o al sitio B con el equipo, conectarlo a energía, ¿verdad? Y conectarle un cable de red que tenga acceso a Internet. Y yo desde acá, desde mi firewall, automáticamente puedo crear una VPN con ese dispositivo y en cuestión de minutos yo ya estoy intercomunicando, ya sea por aplicaciones, por compartir información, etcétera. Yo voy a estar interconectando dos sitios en pocos pasos. Y no solamente a nivel de VPNs de sitio a sitio, sino que también yo tengo la capacidad de crear, por ejemplo, VPNs por IPsec o VPNs por SSL, ¿verdad? A través del mismo firewall. Y toda esta parte, como te lo comento, David, fíjate que todo esto ya lo incluye nuestro firewall. Eso significa que no necesita adquirir ni otro licenciamiento para su uso, ¿verdad? Y de esta manera yo lo voy a tener de forma ilimitada. Yo puedo crear tantas VPN como yo lo requiera o mi organización lo necesite. Y todo esto pues ya viene incluido. Las capacidades y los límites pues los va a poner el equipo que se haya diseñado para ese dimensionamiento a nivel de número de usuarios. Excelente, gracias, Miguel. Un gusto. Y para continuar, pues la parte bastante interesante que a mí me gusta mostrar, que les mencionaba, es la parte de informes. En la parte de informes, nosotros contamos con más de 1000 reportes que ya vienen predefinidos, ya vienen dentro del equipo, ya sea de esta manera que lo tenemos en Azure o sea un equipo físico. Voy a tener la capacidad de poder ejecutar desde un informe ejecutivo hasta saber qué es lo que ha ocurrido a nivel de tráfico, cuáles son las categorías de aplicaciones que más consumo han brindado o han realizado a través del tiempo, ¿verdad? Y qué aplicaciones en específicos a nivel de puertos, a nivel de protocolos, me está consumiendo o me está generando mucho más tráfico. Como podemos observar, también tenemos un mayor control sobre las actualizaciones de Windows. Yo en un par de clics puedo bloquear de que las actualizaciones de Windows no se realicen a través de Internet, sino que puedo colocar mi propio servidor para realizar esta tarea y tener un mayor control. Pero también en Sophos Central, como podemos observar acá, yo puedo generar informes de una manera para múltiples firewall. ¿Qué significa esto? De que yo fácilmente puedo seleccionar un firewall y yo automáticamente desde este portal voy a tener toda la información relevante que está sucediendo a nivel de un firewall o depende, ¿verdad?, de qué información yo requiera. Al mismo tiempo, yo puedo generar bastantes informes a través de un único sitio web en el cual él me va a traer mucha información relevante, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo personalizarlo o generar un reporte de los últimos 7 días a nivel de ancho de banda, ¿verdad? Pero aquí interfiere mucho el firewall que yo esté eligiendo y yo voy a tener la capacidad de poder sacar toda esa información y tener esa información a la mano
cuando me lo soliciten, yo un par de clics tengo la facilidad de poderlo ejecutar, ¿verdad? Ahora bien, pues no sé si tenemos alguna consulta o algunos de nuestros asistentes me podría indicar si tenemos alguna consulta o duda. Claro, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, tenemos algunas consultas. Bueno, ya David nos ayudó a ahondar en una de ellas. La otra creo que va más relacionada a nivel de Azure. Ok, Nos consultan cómo es el cobro del appliance de Azure. ¿Sería mensual o anual? Sí, en este caso, Azure hace cobros mensuales de los recursos que se tengan utilizando en producción, dependiendo de, como les decía antes, las cantidades de máquinas virtuales, almacenamiento. Ese cobro es mensual, ya sea en las suscripciones que hablamos antes, ¿verdad? Que era Pay As You Go o CSP. Perfecto, muchas gracias. Por el momento, bueno, esas eran las consultas principales que teníamos. En el chat adicional, aprovechar, les estoy haciendo llegar una pequeña encuesta. Valoramos mucho la opinión de todos nuestros partners, entonces ahí ustedes pueden dejarnos sus comentarios con respecto a lo que visualizamos el día de hoy por parte de nuestros expertos. Adicionalmente, hay un espacio donde ustedes también pueden colocar si tienen algún proyecto relacionado a estas aplicaciones, ¿verdad? Y demás que hemos observado el día de hoy. Entonces, esperamos que haya sido de mucho provecho esta sesión. De igual manera, como les comentaban nuestros especialistas, si ustedes cuentan con algún proyecto en específico y requieren asesoría por parte de nuestros expertos en cuanto a dimensionamiento, ¿verdad? En cuanto a costos y demás, entonces esperamos que nos puedan hacer llegar sus consultas como tal. Entonces, no sé si David y Miguel tienen algo adicional que quieran comentarnos o hacerles saber a nuestros partners. Bueno, quizás de mi lado, lo mismo que tú decías, pues si tienen algún proyecto en mente o alguna duda que tengan, estamos a la orden, ¿verdad? Para poder platicar sobre el tema. de mi, Perfecto. de mi parte, pues solo agradecerles a todos nuestros asistentes y también muchas gracias por las consultas que hubieron. Y ya saben que estamos a la orden, nada más. Muchísimas gracias, Miguel, y muchas gracias, David. Definitivamente esta sesión fue de mucho provecho. Aprendimos mucho acerca de esa integración, ¿verdad? De ese partnership entre ambas líneas y esperamos que ustedes como nuestros partners también puedan hacernos llegar todos esos proyectos que ustedes consideran en los que pueden aplicar este tipo de soluciones en conjunto. Hay un gran potencial en cuanto a estas integraciones, entonces esperamos que ustedes puedan promoverlas en el mercado. Recordarles últimamente, ¿verdad? Que colocamos en el chat la encuesta de sesión, ¿verdad? Donde ustedes también nos pueden dejar sus comentarios. Adicional, recordarles que, bueno, ustedes pueden acceder a esta sesión nuevamente on demand, ingresando al mismo link, ¿verdad? Automáticamente, una vez que finalizamos, la misma queda grabada de forma automática. Entonces, esperamos que también puedan repasarla y si tienen alguna consulta, no duden en escribirnos. Entonces, con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho a todos nuestros asistentes por haber participado, por sus consultas y por su presencia. Esperamos que haya sido de mucho provecho. Que tengan muy buen día. Buen día. Hasta luego.